Hola a todos, hoy voy a explicar cómo trazar o dibujar una parábola por dos métodos diferentes. Para ello nos vamos a basar en un par de conceptos teóricos que ya explicamos en el vídeo anterior, propiedades de la parábola. Pues bien, el primer método es el método de los radiovectores. Este método lo podemos emplear cuando los datos que nos dan son el foco y la directriz, o en su defecto el vértice. Dependiendo del dato que nos den, el foco o la directriz, pues tendremos que hallar el que nos falta. En este caso tenemos que obtener el vértice. Recordando el vídeo anterior, sabemos que el vértice se encuentra en el punto medio desde el foco hasta la directriz. Entonces, pues comenzamos hallando esta mediatriz. A continuación, trazamos una serie de perpendiculares a este eje arbitrarias y desde el vértice hacia afuera. Cuando digo arbitraria, quiero decir que no es necesaria que guarden una distancia fija entre sí. Sin embargo, sí que es importante que estas paralelas, cuando estén más próximos al vértice, estén más cerquitas entre sí porque nos van a permitir hallar más puntos en esta zona de la curva que es más cerrada. Es importante que cuando acabemos de trazar las paralelas, numeremos para que no nos liemos ahora a la hora de localizar los puntos. Pues bien, si recordamos la definición de parábola como lugar geométrico, sabemos que la distancia horizontal desde un punto P cualquiera de ella a la directriz es la misma que la que hay entre el punto P y el foco. Entonces, como nosotros podemos obtener esta distancia vertical desde la directriz a cada una de estas paralelas, pues ahora basta con situarnos con esas distancias desde el foco e ir cortando a cada una de estas paralelas y ya podremos obtener tantos puntos de la elipse como paralelas hayamos trazado. Pues bien, comenzamos sacando la distancia O1 y ahora manteniendo esta distancia en el compás nos situamos en el foco y cortamos a esta primera paralela. Hacemos lo mismo con la paralela 2, sacamos la distancia O2 y con esta distancia situada en el foco cortamos a la paralela número 2 y así sucesivamente. Hallamos tantos puntos como aquellos que sean necesarios para poder dibujar esta curva a mano. El segundo método que emplearemos es el método de los haces proyectivos. ¿Cuándo empleamos este método? Pues cuando nos den un punto P de la curva. Además del punto P, también nos darán otro dato, que puede ser el foco o el vértice. Este método es muy parecido, bueno, sigue la misma idea que el método de los haces proyectivos que empleamos para trazar la elipse. Tenemos que trazar paralelas por cada uno de los extremos del vértice y de P. Y ahora estos dos segmentos, que son los lados de este paralelogramo, los dividimos en un número de partes iguales. Ahora sí que es importante que sean un número de partes iguales. Nosotros lo dividiremos en 4 partes empleando el método de Thales. Una vez hechas las divisiones, pasamos a enumerar. De nuevo es importante que sigamos este criterio que voy a indicar a la hora de enumerar para que no nos liemos. Siempre es desde el vértice hacia abajo y desde la directriz hacia afuera. Ahora, por estas divisiones horizontales, trazamos líneas horizontales.
y las divisiones verticales las unimos todas ellas con el vértice. Los puntos buscados son los puntos de intersección de la paralela 1 por la línea que pasa por 1. La paralela 2 por la línea que pasa por 2. Por eso es importante numerar, para que no nos confundamos ahora a la hora de señalar los puntos. Y nada, así tendríamos estos 4 puntos. Sin embargo, puede pasar que si el punto P que nos dan está muy próximo a la directriz, se nos quede esta rama de la parábola muy corta. Entonces nosotros podemos seguir hallando puntos más allá de P. Para ello seguimos con el mismo método, seguimos trazando paralelas, pero esta vez hacia abajo, manteniendo esa distancia que ya hemos hallado en la parte superior. Y en este eje también podemos seguir conservando esta distancia para seguir hallando más puntos. Y con esto ya tendríamos el trazado completo de la parábola.